Micaías es un profeta mencionado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su participación en eventos se relata en el libro de Primero Reyes y en el libro de 2 Crónicas. Uno de los episodios más destacados en los que Micaías estuvo involucrado ocurrió durante el reinado de Acab, rey de Israel, y Josafá, rey de Judá. En 1 Reyes 22 y 2 Crónicas 18 se narra un consejo de profetas en el cual el rey Acab de Israel consulta a los profetas acerca de si debería o no emprender una batalla contra Ramot de Galaad. Todos los profetas, excepto Micaías, profetizan que Acab tendrá éxito en la batalla. Sin embargo, Micaías es llamado y, a pesar de la presión, profetiza la verdad, anticipando que Acab será derrotado y muerto en la batalla. Micaías estuvo dispuesto a proclamar el mensaje de Dios, incluso si resultaba impopular y en contra de los intereses del rey. Su ejemplo resalta la importancia de ser fiel a la palabra de Dios y de tener el coraje de decir la verdad, incluso cuando esto pueda tener consecuencias adversas. Micaías fue un profeta de Dios en Israel durante el reinado del rey Acab. La historia del profeta Micaías se hizo famosa, especialmente porque profetizó lo que los israelitas no querían escuchar: la muerte de Acab y la consiguiente derrota de los israelitas ante los sirios. En este video comprenderás todo lo que la Biblia dice acerca de quién fue Micaías. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa todas las notificaciones. El profeta Micaías era hijo de Enla, y su nombre significa «¿Quién es como Jehová?». Es interesante notar que este nombre también se encuentra al menos en otras 6 personas en la Biblia, a veces en la variante abreviada Mica. Micaías se menciona en la narrativa bíblica en el contexto de la coalición entre el reino del norte y el reino del sur contra Siria. Es importante recordar que después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos distintos: Israel al norte y Judá al sur. En la época de Micaías, el reino de Israel estaba gobernado por Acab, mientras que el reino de Judá estaba bajo el gobierno del rey Josafá. Aunque Micaías vivía en el reino del norte, no era bien recibido en la corte de Israel. De hecho, Micaías era conocido en Israel por ser un profeta que hablaba en contra del rey Acab. Sin embargo, Acab se vio obligado a recurrir a Micaías antes de su campaña contra los arameos. En ese periodo, Acab y Josafá estaban cercanos porque la hija de Acab se había casado con el hijo de Josafá. Y el reino de Judá decidió ayudar al reino del norte en su batalla contra Siria, ya que esto también traería beneficios para el reino del sur. Sin embargo, el rey Josafá deseaba conocer la voluntad del Señor sobre este asunto. Fue entonces cuando el rey Acab mandó llamar a 400 profetas para que dieran su opinión sobre la situación. Unánimemente, esos profetas profetizaron la bendición del Señor sobre Acab y la victoria de Israel en la batalla contra los sirios, como leemos en 2 Crónicas 18:5, donde el texto bíblico dice: «Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos abstenernos? Y ellos dijeron: sube, porque Dios la entregará en mano del rey». El problema radicaba en que esos profetas no eran verdaderos profetas de Dios, sino profetas de Acab. Solo decían lo que el rey Acab quería escuchar. A pesar de la opinión de esos profetas, aparentemente liderados por Sedequías, el rey Josafá seguía deseando escuchar la palabra de un profeta del Señor. En este sentido, preguntó: ¿no hay aún aquí un profeta del Señor por quien podamos consultar? La respuesta de Acab reveló mucho sobre la reputación de Micaías, según 2 Crónicas 18:7. Y el rey de Israel dijo a Josafat: aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca profetiza de mí lo bueno, sino siempre lo malo.
La Biblia no proporciona más detalles sobre quién era Micaías o sobre su ministerio, pero la reacción de Acab sugiere: ciertamente, el profeta Micaías era un hombre íntegro. Acab era un rey poderoso pero perverso, y el hecho de que Micaías no profetizara lo que complacía a Acab demuestra que el compromiso principal de Micaías era con el Señor, no con el rey. A pesar de la insistencia de Josafá, el rey Acab, aunque renuente, tuvo que mandar llamar al profeta Micaías. El mensajero de Acab, que fue a buscar a Micaías, intentó intimidarlo. Le informó que los profetas de Acab habían profetizado cosas buenas y que él también debía hacer lo mismo. Sin embargo, la respuesta del profeta Micaías fue simple y directa: tan cierto como vive el Señor, lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Cuando Micaías se presentó ante Acab, éste le preguntó si los israelitas debían ir a la batalla contra los filisteos. En un primer momento Micaías respondió con ironía, afirmando que las tropas de Acab triunfarían contra los filisteos. Sin embargo, como Micaías nunca había profetizado algo bueno, Acab, el rey de Israel, insistió en que Micaías no le ocultara la verdad. Finalmente, el profeta Micaías profetizó la catástrofe sobre Acab. Informó que Dios le había mostrado a todo Israel, disperso por las colinas, como ovejas sin pastor. Pero el insensible Acab básicamente afirmó que esta profecía era simplemente un reflejo del odio personal de Micaías hacia él. Sin embargo, Micaías advirtió a todos que sus palabras venían del Señor, quien incluso le mostró que la desgracia predicha estaba bajo la soberanía divina. En este sentido, Dios permitió que un espíritu mentiroso hablara a través de los profetas de Acab para engañarlo y llevarlo a la ruina. En este punto, el texto bíblico registra que Micaías continuó: la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galad y muera allí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra, hasta que finalmente un espíritu se puso delante del Señor y dijo: yo lo engañaré. El Señor le preguntó: ¿de qué manera lo harás? El espíritu respondió: iré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos los profetas del rey. El Señor dijo: tú lo engañarás, ve y hazlo. Entonces el Señor puso un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas y decretó su desgracia. Luego Sedequías, un líder de esos profetas de Acab, no aceptó las palabras de Micaías y lo agredió. Enseguida, el rey Acab ordenó que el profeta Micaías fuera arrestado de inmediato y quedara sin comida ni agua hasta que regresara victorioso de la batalla. Después de esta orden de Acab con respecto a Micaías, la Biblia no ofrece más información sobre él. Todo lo que sabemos es que el profeta Micaías respondió públicamente al desafío de Acab, diciendo: si en verdad vuelves sano, el Señor no ha hablado por mí. Luego añadió: escuchad lo que estoy diciendo. Diciendo todos ustedes que si por un lado la Biblia no proporciona información sobre lo que sucedió con Micaías, por otro lado, deja muy claro que Micaías era verdaderamente un profeta del Señor y que todo lo que Dios dijo a través de él acerca de Acab se cumplió. El rey Acab salió a la batalla disfrazado, pero al final del día fue muerto, como leemos en 2 Crónicas 18:34. La batalla fue feroz durante todo el día, y así el rey de Israel tuvo que enfrentar a los arameos en su carro hasta la tarde, y al ponerse el sol,